Buenos días a todas por estar aquí. Gracias porque ayer, o más bien hoy, digamos, concluimos la sesión hacia la medianoche, un poco más, y gracias por estar nuevamente aquí en la Cámara de Diputados. Como ustedes saben, hoy vamos a tener una sesión solemne a propósito de un día importantísimo que tiene que ver con el Día del Ejército Mexicano, y toda vez que hemos vivido este fin de semana, pues días complejos en términos de de decisiones en donde el Ejército Mexicano ha defendido con honor una batalla cruenta en donde, por cierto, pues lamentablemente perdieron la vida algunos de sus integrantes. Me parece que es muy oportuna esta sesión de reconocimiento de la Cámara de Diputados a las mujeres y a los hombres que han destinado su vida para la defensa de nuestra patria. Es un día importante porque, además de un reconocimiento institucional de la Cámara de Diputados al Ejército Mexicano, pues sin lugar a dudas también es un reconocimiento de millones de mexicanos, de mexicanas que anhelan que este país tenga paz, que este país pueda salir de sus casas, las familias en México, y puedan regresar en paz y con vida. Así es que, bueno, pues sin lugar a dudas, después de lo sucedido el fin de semana, de lo sucedido en esta o en varias zonas del país, además de en Jalisco, bueno, es un día importante. También quiero hacer una mención a propósito de el tema que sin lugar a dudas hoy es el tema más noticioso probablemente en el país, y es que ya se ha presentado, cuando menos en términos temáticos o de ejes, esta propuesta de la Presidencia de la República a propósito de la reforma electoral. Y yo quiero reiterar aquí, como presidenta de la Cámara de Diputados, hay una garantía clara, absoluta de mi parte como presidenta de la Cámara de Diputados, que si esa iniciativa, una vez que esté articulada, una vez que tenga ya números precisos en términos de las leyes o de la Constitución, si esa iniciativa llega aquí como Cámara de origen, por supuesto doy garantías públicas y claras de que sea un debate transparente, un debate público, un debate legal, en donde las mexicanas y los mexicanos puedan conocer la posición de cada legislador. Estamos hablando de la democracia de nuestro país, estamos hablando de la representación de 134 millones de mexicanos en términos reales, porque sin lugar a dudas, ya sea por la vía de la mayoría relativa o la representación proporcional, todas y todos los mexicanos, sean menores o mayores de edad, pues estarán representados aquí, sus necesidades, sus prioridades, y evidentemente para nosotros, en términos de el poder legislativo, para nosotros en la Cámara de Diputados es una prioridad decir si hay una iniciativa, y estamos esperándola. En estricto sentido se ha dicho que se va a recibir el lunes, una vez que llegue esa iniciativa, y si esa iniciativa se discute aquí en la Cámara de Diputados como Cámara de origen, por supuesto será transparente, será pública y será apegada a la legalidad. Es un compromiso personal y además estoy absolutamente segura que México lo necesita. ¿A usted qué le parece? Bueno, si me permiten, esta reforma, esta propuesta será deliberada, será discutida por todos los grupos parlamentarios. Lo que a mí toca es llevar esa conducción de manera legal y, por supuesto, de manera ética. A título personal, y ya esto lo contesto de manera personal, me parece que hay un tema indiscutible en este momento en el país, y es este crimen organizado, esta inseguridad, estos cárteles que lamentablemente lo acabamos de ver, lamentablemente generan miedo, generan
lastiman a los mexicanos. Hay claramente una exigencia nacional de que la delincuencia se detenga. Yo creo que debe ser una prioridad en términos electorales generar las condiciones para que el crimen organizado no meta las manos en las elecciones, para que el crimen organizado no pague campañas, para que el crimen organizado no se sienta dueño de los diputados o los alcaldes o los gobernadores. Me parece que el punto más importante en este momento, el punto más, digamos, más exigido por la ciudadanía, la prioridad de las y los mexicanos es que la delincuencia se detenga, es que la delincuencia no tenga poder. Y en términos electorales, pues hay una lamentable oportunidad para que esos cárteles paguen campañas. Y eso se debería de detener. Perdón. Su opinión sobre el nuevo formato que presenta la presidenta, los candidatos preliminares, por favor. Sí, lo decía, es claro que es un debate que se va a dar aquí en la Cámara o en el Senado también. Y por supuesto, a ver, es una discusión histórica. Yo creo que necesariamente lo que hay que privilegiar es que todos los mexicanos estén representados, todos. Es que aquellos mexicanos que votaron por un candidato, pero no tuvieron la posibilidad de ganar esa elección, que además estamos hablando de millones de mexicanos que se ubican en ese supuesto, pues esos mexicanos también tengan representación, porque esos mexicanos tienen voz, esos mexicanos pagan impuestos, esos mexicanos deben tener representantes. La prioridad para una reforma electoral es que la representación sea clara y además sea congruente, que los votos que se tengan en las urnas se vean representados aquí en la Cámara de Diputados. Evidentemente hay posiciones distintas a propósito de esa representación, pero para mí la democracia se materializa cuando todos los mexicanos están representados en los espacios deliberativos. Claramente hay una discusión de cómo llegar a estos espacios deliberativos. ¿Sería viable una fórmula como la que propone la presidenta para la integración de este Congreso? Pues mira, tanto de diputados como senadores, ¿eh? Ese es un debate que se dará aquí en las comisiones. Acá en las cámaras, Gracias, Max. Ese es un debate que se dará aquí en las comisiones. Saber cómo se van a integrar tanto la Cámara de Diputados como el Senado es una discusión entre los partidos políticos y evidentemente la prioridad debe ser que todos los mexicanos estén representados, que todos los mexicanos tengan la posibilidad de ser escuchados con sus exigencias a través de los partidos políticos. Entonces, un esquema como el que se propone. Pues la deliberación deja huérfano ahí? La deliberación se tendrá que dar en las comisiones, pero la prioridad, la necesidad histórica, si es que hay una reforma electoral, es que no se lastime a las minorías, es que claramente haya una representación real entre la votación y quienes en estas cámaras, ya sea de senadores o de diputados, participan. Reitero, la prioridad desde mi perspectiva debe ser cómo vamos a detener al crimen organizado, cómo vamos a detener a los cárteles para que no paguen campañas, para que no metan sus manos en las elecciones y para que no se sientan los dueños de los servidores públicos. ¿A la propuesta de la presidenta le faltó una mayor sanción en este tema de que se utilicen recursos del crimen? Perdóname, nada más para terminar. Insisto, ¿esta reforma daña la representación de las minorías? No tenemos en estricto sentido el articulado, hay que decirlo pero claramente. Así como se propone. No tenemos un artículo específico en donde podamos analizar claramente cuál es la propuesta. Yo creo, sin lugar a dudas, que si va a haber una reforma, esa reforma debe garantizar la representación de todos los mexicanos, incluyendo a las mayorías y a las minorías en este país. Diputada, en este sentido. Buenos días.
Primero, precisamente sobre el formato que se está proponiendo, de que los diputados plurinominales hagan hacer campaña. Su opinión, ya que usted ha llegado a sus puestos de elección por vía plurinominal. Mira, yo estoy absolutamente convencida que el problema, en estricto sentido, es la representación de los temas, de las prioridades de los ciudadanos. Ese es el problema. Si nosotros vemos aquí la productividad de un legislador o de otro, me parece que no tiene que ver con su forma de llegada, tiene que ver con cuáles son sus prioridades. Diputada, ¿Qué defienden, que no defienden? Yo hoy me parece que el punto de insistencia, el punto de preocupación desde mi perspectiva es cómo vamos a hacer, llámale de mayoría o llámale de representación proporcional, cómo vamos a hacer los legisladores para que el crimen organizado no defina las próximas elecciones. Desde mi perspectiva, esa tiene que ser la prioridad. Diputada, más fuerte a la presidenta en la propuesta que hizo hoy, porque ella sí trae un poco el tema, si bien no nos escuchó personalmente, sí trae un poco el tema, pero le falta una sanción más fuerte en cuanto al tema de recursos utilizados del crimen organizado. Bueno, respetuosamente, porque regresamos, no hay un documento, no hay un articulado, pero me parece, por supuesto, haciendo la salvedad, el Ejecutivo, la Presidenta de la República, tiene derecho a presentar las iniciativas. Digamos. Partiendo de esa premisa, yo diría, es necesario poner énfasis en lo que de verdad le importa a los mexicanos. Hoy lo que le importa a los mexicanos es la seguridad. Hoy lo que le importa a los mexicanos es que no le cobren piso. Hoy lo que le importa a los mexicanos es que no los extorsionen. Hoy lo que le importa a los mexicanos es que no haya más asesinatos y más desaparecidos. Esa es la mayor importancia para las y los mexicanos. Y para eso se requiere, si hay una reforma electoral, se requiere que el crimen organizado no defina candidatos, no pague campañas y no se sienta dueño de los servidores públicos, que en estricto sentido deberían ser servidores públicos para resolver los problemas de la gente. Diputadas, en este sentido, dicen que los recursos del narco, del crimen organizado no lleguen, pero ya llegaron, ya están, ya hay gobiernos. Por eso, Margarita, si vamos a hacer una reforma electoral, si vamos a tocar las leyes electorales, me parece que la prioridad es que esos delincuentes que han intentado hacer, digamos, gobierno, ¿no? Tomar decisiones gubernamentales. No han intentado, ya los tienen. Esos mismos se paren, se detengan y evidentemente se castiguen y no se permita más. Hemos visto lo que ha pasado en los municipios en donde, pues, digamos, ya no solamente es querer coaccionar a la autoridad, sino ellos mismos se ponen de autoridades y eso se tiene que detener. Y si hay una reforma electoral, debe ser para eso, lo digo con todo respeto, pensando específicamente en los mexicanos que anhelan en este momento paz y seguridad. Vamos a empezar con esta sesión. Nada más, en términos calendario, se recibe el lunes y más o menos cuándo la estarían discutiendo. Bueno, hay que recordar, Fer, primero que nada, hay que esperar a qué Cámara la manda, ¿no? La Cámara de origen, si en este caso es la Cámara de Diputados, pues habrá de deliberarlo en las comisiones y después en el Pleno, y después remitirlo a la colegisladora, que si esta es la Cámara de origen, pues el Senado será la Cámara revisora, y después, si es una reforma constitucional, pues habrá de ir a los congresos. Me parece que todavía falta mucho, digamos, mucho por recorrer, mucho camino por andar, pero yo estoy absolutamente segura, porque lo he garantizado y lo reitero, que ese debate será institucional, será plural y será claramente apegado a la legalidad, porque eso se merece México. Saber qué y cómo defiende cada legislador su posición. Presidenta, muchísimas gracias. García Cabeza de Vaca se dice perseguido político. ¿Está de acuerdo con eso? Sí, yo he dicho aquí, reiteralmente. Sí. Gracias.